Instituto Electoral Local señaló los retos que en materia de participación ciudadana aún enfrenta la Ciudad de México. Esta es la información. Un punto fundamental para fortalecer la democracia es la participación ciudadana. Académicos de la UNAM, la UAM y el Colmex analizaron la importancia de este tipo de herramientas durante el foro de discusión en torno al modelo de participación ciudadana en el contexto de la Constitución de la Ciudad de México, realizado en el Colmex. Los mecanismos de participación son valiosos toda vez que promueven la relación entre el Estado y la sociedad civil, ayudando a consolidar la democracia y la gobernabilidad. Y aun cuando la participación ciudadana sirve para fortalecer a las instituciones, no está exenta de riesgos, aunque los beneficios son mayores. Los mecanismos de participación ciudadana contribuyen a la democratización y corren el riesgo, es un arma de dos filos porque corren el riesgo de volverse instrumentos del clientelismo. Y yo agregaría una tercera, son también instrumentos que nos permiten resolver conflictos de manera pacífica a través de canales institucionales. En la Ciudad de México ya existen los mecanismos necesarios para escuchar la voz de los ciudadanos. Sin embargo, falta que a los capitalinos les interese participar. Hemos transitado de participaciones que van del 2.6 y, como lo refería en el último ejercicio, al 11%. Va cobrando relevancia sin duda, pero todavía no es el nivel de participación que se requiere. En el marco de la realización de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2018, el presidente del IEDF informó que son más de 900 millones de pesos para que la ciudadanía opine sobre los proyectos que beneficiarán a su comunidad. Con imágenes de Andrés Brito, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.